Saludos, señores estudiantes. Vamos a ver un nuevo tema. Apreciación al arte. Bienvenidos a este viaje de descubrimiento artístico. En este recorrido vamos a explorar el fascinante mundo de la pintura, aprendiendo a apreciar la belleza y comprender su significado. La pintura, más allá de la belleza visual, tiene la capacidad a despertar emociones profundas en el espectador. La composición, el color y la técnica se combinan para crear una experiencia sensorial que puede evocar sentimientos de alegría, tristeza, asombro o incluso misterio. En cuanto a la emoción y el sentimiento, a menudo esta pintura nos conmueve de manera que no podemos explicar inmediatamente. La obra nos invita a reflexionar, a conectar con nuestras propias emociones y descubrir nuevas perspectivas. Más allá de la superficie, la pintura puede transmitir ideas complejas, históricas y mensajes que van más allá de simple representación de lo que es la realidad. La interpretación de una obra de arte es un proceso personal y subjetivo que depende de la experiencia y la sensibilidad del espectador. Entendiendo los elementos de la pintura, la composición, el color, el tamaño y la técnica. En cuanto a la composición se refiere a la disposición de los sujetos y el espacio dentro de lo que es la pintura. Es como un mapa que guía al espectador a través de la obra, creando un flujo visual, un equilibrio estético. En cuanto al color, el color es un elemento fundamental en la pintura. Las diferentes técnicas y materiales como el óleo, la acuarela y el acrílico, que producen gamas de colores únicas. El óleo ofrece tonos mates, mientras que el acrílico se caracteriza por sus colores vibrantes. La acuarela, por su parte, carece de blanco, lo que le da un carácter especial. El tamaño de una pintura puede variar desde la miniatura hasta obras de gran formato. La elección del tamaño influye en la experiencia del espectador, creando diferentes niveles de intimidad o impacto visual. En cuanto a la técnica, se refiere al método utilizado para aplicar la pintura. Existen diversidad de técnicas, como el óleo sobre lienzo, los grabados en madera, los aguafuertes en piedra, el lápiz sobre papel y la acuarela, entre otros. Cada técnica tiene sus propias características y aporta un estilo único a la obra. En cuanto a la pintura, materiales y temas, el soporte es la superficie sobre la que se aplica la pintura. Los materiales más comunes son el papel y el lienzo, aunque también se utilizan otros como la madera, el metal e incluso lo que es la tela. El tema. En el tema de una pintura puede ser muy variado. Algunos ejemplos comunes son los retratos, los autorretratos, los paisajes, la naturaleza, la muerte y el arte abstracto. En cuanto al contexto de una pintura, se refiere a las circunstancias en las que fue creada. Por ejemplo, la obra Guernica de Picasso, que fue creada en respuesta al bombardeo de la ciudad española durante la Guerra Civil. En los movimientos pictóricos, la pintura se clasifica dentro de los movimientos artísticos, cada uno con sus características distintivas. Estos movimientos reflejan las tendencias y las influencias de su época. El simbolismo se caracteriza por el uso de símbolos alegóricos que expresan ideas abstractas y emociones. El expresionismo, que busca expresar emociones y sentimientos intensos a través de colores vibrantes y formas distorsionadas. El cubismo, que fragmenta la realidad en formas geométricas representando objetos desde múltiples perspectivas. El surrealismo, que explora el inconsciente y lo onírico, combinando elementos reales con imágenes irreales. Descifrando el significado artístico. Analizar una pintura como desentrañar su enigma. Cada obra es única, por lo que las interpretaciones se nos hace un poco más difíciles, ¿no? Sin embargo, existen muchos métodos para profundizar en un significado y descubrir las intenciones que ha tenido el artista en una obra. Observación detallada.
Comienzan por observar cuidadosamente la composición, el color, la luz y la sombra. Prestar mucha atención a los detalles como los objetos, los personajes y sus expresiones. Investigar la época en la que se creó la obra, el estilo del artista, las influencias culturales que se pudieron haberlas inspirado. En el contexto histórico y social se puede revelar la información crucial sobre el significado de una pintura. No tener miedo de expresar una propia interpretación. La belleza de la pintura reside en la capacidad de evocar las emociones y pensamientos diferentes en cada espectador. La interpretación de una pintura, ¿no? La identificación, la observación, el análisis y la interpretación. Cuando hablamos de la identificación, es comenzar a identificar el título del autor, la obra, dónde fue pintada, la ubicación, la creación de esta obra, la fecha. Esta información nos va a ayudar a contextualizar la pintura y a relacionarla con eventos relevantes. La observación. Observar detenidamente la composición, el color, la luz y la sombra. Presta atención a los detalles, como los objetos, los personajes, sus expresiones dentro de esta obra de arte. Analicemos el significado de los objetos, los símbolos, las acciones de los personajes. Considerar el contexto histórico y cultural de esta obra. Formular, formule una propia interpretación de la pintura teniendo en cuenta las observaciones y el análisis realizado. No tener miedo en expresar nuestra propia visión. El enfoque Z, ¿no? El enfoque Z es una Z invisible sobre una pintura, que es esta Z que guía al espectador a través de la narrativa visual de la obra, comenzando con la esquina superior izquierda y paseando por el centro y determinando la esquina inferior derecha. El punto de entrada sería que el ojo del espectador suele entrar en la pintura para que por la esquina superior izquierda, donde se centra el punto focal principal. Luego, la Z continúa hacia el centro, donde la pintura se desarrolla la acción o se presenta el tema principal y el punto de salida que determina en la esquina inferior derecha, marcando el punto de salida del espectador de la obra. Aquí vemos otra obra donde el ojo del espectador suele entrar en la pintura por la esquina superior, ¿no? Donde se centra el foco principal, luego continúa en el centro, donde se desarrolla la acción y se presenta el tema principal y termina con lo que es el punto de salida. Las acciones de los personajes en una pintura pueden revelar mucho sobre la historia que se cuenta, la mirada, la postura, los gestos que transmiten emociones nos puede ayudar mucho. En cuanto a la mirada, la dirección de la mirada de un personaje puede identificar su interés, su objetivo o su estado emocional. Una mirada fija puede expresar determinación, mientras que una mirada perdida puede sugerir alguna tristeza. En cuanto a los gestos, como la posición de las manos, la expresión facial y el lenguaje corporal, pueden revelar las relaciones entre los personajes. Un abrazo puede simbolizar afecto, mientras que un puño cerrado puede identificar un enojo o una frustración. La interpretación de los objetos. El significado de los objetos múltiples, ¿no? Los objetos múltiples en una pintura pueden tener significados múltiples, influenciados por la época, el artista y la intención de la obra. Un objeto puede representar un símbolo cultural, un elemento narrativo o una metáfora. El conocimiento e imaginación. Para interpretar estos objetos es importante utilizar el conocimiento de la imaginación, investigar el contexto histórico y cultural de la obra y considerar las posibles asociaciones simbólicas del objeto. La interpretación personal. No tener miedo a expresar su propia interpretación de los objetos. La pintura nos invita a conectar con la propia experiencia y descubrir nuevas expectativas. En cuanto al movimiento artístico y contexto, el marco de referencia.
En el movimiento artístico proporciona un marco para comprender las características de la obra. Esto nos ayuda a identificar las tendencias de las ideas y las influencias que nos dieron forma al estilo del artista. Por ejemplo, el movimiento gótico y la época del medioevo tardío en los siglos XIII y siglo XV, que se caracteriza por la predominancia de temas religiosos. La iglesia aquí era la dominante. Las pinturas reflejaban lo que eran las imágenes de santos, virgen y otras figuras. En cuanto al análisis formal, se centra en los elementos visuales de la pintura como la composición, el color, la luz y la sombra, que busca a comprender cómo estos elementos se combinan para crear un efecto estético y transmitir un mensaje. En cuanto al análisis informal, se basa en la interpretación personal y subjetiva de la obra, que aquí se considera el contexto histórico, cultural y social de la pintura como las emociones, las ideas que evoca en el espectador. Así vemos que en la formal, los elementos visuales de la pintura, como la composición, el color, la luz y la sombra, y la informal, la interpretación personal y subjetiva de esa obra. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase.